Los Estados Unidos de América por Willie Paul Adams, páginas 149 a 161. Los apartados precedentes se han ocupado de algunas de las causas a largo plazo de la industrialización, pero el ritmo de la evolución económica a corto plazo no fue en absoluto el mismo que a largo plazo. Después de la guerra de 1812-1815 se produjo una fuerte expansión durante la cual los colonos afluyeron al medio oeste y al sudoeste, a través de los Apalaches. Esta situación acabó con el pánico de 1819, iniciándose de nuevo, a partir de la década de 1830, una rápida expansión. El auge económico resultante fue interrumpido por un breve pero intenso pánico en 1834 y terminó en la crisis de 1837 y 1839. A ello siguió un periodo de aguda deflación a principios de la década de 1840 al que pusieron término, a finales de esta, la inmigración alemana e irlandesa y los descubrimientos de oro en California. Durante la década de 1850 se produjo una prolongada etapa de prosperidad motivada por la construcción de los ferrocarriles y la colonización, que comenzaba a penetrar en las praderas y en Texas. Sobrevino entonces el pánico de 1857 y estalló la guerra civil. El tendido de los primeros ferrocarriles transcontinentales fue ultimado durante la larga expansión de 1865 a 1873, turbada tan solo por un leve pánico financiero en Wall Street en 1869. En 1873 se produjo un colapso bancario en Nueva York, y la subsiguiente depresión fue prolongada y profunda y produjo un desempleo y una penuria generalizados, que dieron lugar a inquietud entre los trabajadores y protestas de los agricultores, así como en los primeros monopolios. Durante la recuperación de finales de la década de 1870 y la prosperidad de la de 1880, se produjo la última gran oleada de construcciones ferroviarias, la inmigración masiva y la expansión urbana, que acabaron en 1893 con el colapso financiero de Wall Street, que motivó una grave depresión y un paro abundante. Todo ello coincidió con el movimiento populista y con la viciada campaña presidencial de 1896. La recuperación se inició en 1898 con la Guerra de Cuba y el descubrimiento de oro en Alaska, sin que se produjeran ya más trastornos económicos graves hasta la Primera Guerra Mundial. En diversas ocasiones se ha intentado encontrar una explicación sistemática a ese trastornos, cuya cronología se refleja en las cuadros 3, 5 y 3, 8. La interpretación tradicional de las crisis de la década de 1830 afirma que la oposición del presidente Andrew Jackson al Second Bank of the United States y su mala gestión de los recursos federales condujeron a un alza especulativa, especialmente de las tierras del oeste. Esta acabó en 1836, cuando una circular de Jackson sobre numerario, especie circular, exigió que los pagos por compras de nuevas tierras públicas en la frontera se hicieran en moneda, lo que desencadenó una crisis monetaria internacional en 1837. El Banco Federal contribuyó a financiar una recuperación temporal en 1838, pero el año siguiente se produjo una nueva crisis y la subsiguiente depresión se prolongó hasta mediados de la década de 1840. Las restantes interpretaciones de las etapas de prosperidad y de crisis están relacionadas con el comercio entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Del análisis de muchas de las series estadísticas más importantes, tales como los precios del algodón, las importaciones de capital y las ventas de tierras, parece desprenderse la existencia de ciclos regulares cuyas cotas más elevadas se alcanzaron en 1818, 1836 y 1856. Una de las hipótesis sostiene que estos ciclos fueron motivados por malas cosechas periódicas. Una de estas malas cosechas sobrevino en la década de 1830, cuando la demanda británica de algodón en bruto tropezó con un suministro temporalmente estacionario. Los precios del algodón subieron con gran rapidez, provocando una oleada de colonización de las zonas fronterizas de Mississippi, Luisiana y Texas. La relación de intercambio evolucionó de manera brusca en favor de los Estados Unidos y las importaciones de productos y de capital británicos crecieron velozmente.
El comercio interregional también se expansionó, y todo el país se benefició de la prosperidad del sur, pero a finales de la década, grandes extensiones de tierras en el sur y en el oeste empezaron a alcanzar su fase productiva, lo que aumentó considerablemente el volumen de producción y los precios cayeron. Todos aquellos que habían adquirido tierras mediante préstamos hipotecarios a elevado interés se vieron afectados y muchos de los bancos que habían concedido los créditos quebraron. Varios estados se negaron a pagar los bonos que habían emitido, muchos de los cuales habían sido adquiridos en Inglaterra, lo que motivó que durante la década de 1840 el capital británico permaneciera en el país financiando la construcción de los ferrocarriles nacionales. Ciclos similares culminaron en las crisis de 1819 y 1857, si bien en esta última el trigo desempeñó un papel relativamente más importante que el algodón. Este análisis es mucho más digno de crédito que la tradicional interpretación política de los acontecimientos, tanto porque del examen de esta última resultan innumerables contradicciones como porque las medidas de Jackson, al igual que las adoptadas por la mayoría de los gobiernos del siglo VI, no eran lo suficientemente amplias como para producir los efectos que se les atribuyen. Ello no obstante, la hipótesis de los ciclos de cosechas está excesivamente centrada en América y generaliza en exceso, por lo que no es del todo satisfactoria. Así, el periodo de prosperidad de la década de 1830 no afectó solo a los Estados Unidos, sino también a Gran Bretaña, y el precio del algodón reflejaba tanto las deficiencias en su abastecimiento como el rápido crecimiento de su demanda, basada en última instancia en una sucesión de excelentes cosechas europeas. De modo parecido, las deficientes cosechas recogidas en Europa durante los años siguientes, las hambres de la década de 1840 en Gran Bretaña, tuvieron mucho que ver con los bajos precios del algodón americano. Estas primeras depresiones, sin embargo, aunque originaron pobreza, no por ello fueron causa de excesivo desempleo. Los agricultores se limitaban a trabajar y a producir más para poder hacer frente a la baja de los precios y liquidar sus deudas. Únicamente a partir de la década de 1870 las oscilaciones de la inversión en determinados ferrocarriles y en la industria tuvieron amplitud suficiente en relación con la agricultura como para originar un paro considerable. Según la interpretación tradicional, la guerra civil transformó a los Estados Unidos de una nación agrícola en un país industrial. A corto plazo estimuló la industria, en particular la pesada y la mecánica, que obtuvieron grandes beneficios. Simultáneamente, la emancipación de los esclavos y la legislación federal produjeron efectos a largo plazo. Las subidas de las tarifas aduaneras, la creación de un sistema bancario nacional, la concesión de créditos y tierras a los colonos, los ferrocarriles y las universidades, y las oportunidades que la posguerra ofrecía en el sur, todo ello animó a los empresarios y aceleró la industrialización. Pero también esta explicación debe ser rectificada. El índice de paro en 1860 no era tan elevado como para que lo absorbiera la guerra, ni el conflicto fue de tal naturaleza que el material bélico empleado estimulara la industria, como pudo suceder en otras guerras. Fue, por otra parte, una guerra muy dura, especialmente para el sur, con graves pérdidas en vidas humanas, por lo que su costo humano y económico inmediato probablemente superó con creces los beneficios que pudiera acarrear. A este respecto, las más recientes series estadísticas revelan que durante este periodo el Producto Nacional Bruto y otras variables disminuyeron en lugar de aumentar a largo plazo. Sin embargo, la determinación del alcance económico de la guerra es tarea mucho más compleja. Efectivamente, el crecimiento se aceleró en la posguerra, pero resulta difícil relacionarlo con el efecto cuantitativo de una determinada legislación. Pudiera tratarse de una compensación temporal al declive del periodo bélico o del normal crecimiento del ciclo económico. Más importancia tiene aún la observación de que la aceleración industrial fundamental se había producido mucho antes de 1860, creando una clase empresarial para la cual los planteadores del sur no constituían un obstáculo mayor. El triunfo del capitalismo americano, en efecto, no fue resultado de la guerra civil. Se había producido antes. La interacción económica entre América y Europa, Gran Bretaña en particular, siguió siendo un factor importante en el periodo comprendido entre 1870 y 1914.
En ocasiones la inmigración llegó a representar cerca de la mitad del crecimiento de la población americana y la inversión extranjera entre el 10% y el 15% de la acumulación de capital. Las estadísticas muestran que a lo largo de cada ciclo, la inmigración británica a los Estados Unidos, sus exportaciones y sus inversiones, evolucionaron paralelamente a determinados datos estadísticos básicos de la producción americana, pero siempre en proporción inversa a la situación de la industria británica de la construcción. Así, por ejemplo, cuando la emigración, las exportaciones y las inversiones británicas alcanzaron sus niveles más bajos en las décadas de 1870 y 1880, ello coincidió con grandes depresiones en los Estados Unidos, pero también con un periodo de expansión de la construcción de viviendas en Inglaterra. De lo que se deduce que si bien durante los periodos de expansión en América, afluían allí las exportaciones, las inversiones y los emigrantes británicos, y de otros países europeos, durante las etapas de depresión el capital y la mano de obra británica se canalizaban hacia la construcción en su propio país. La existencia de ciclos similares y complementarios se ha detectado en otros varios países europeos y también en algunas regiones fronterizas, como Australia. De ser ello cierto, ¿qué es lo que determinaba la periodicidad de los ciclos y dónde se iniciaban, en América o en Europa? Una posible explicación sería que la emigración europea constituía la principal fuerza generadora de estos ciclos, motivada a su vez por una explosión inicial de la demografía debida tal vez a unas buenas cosechas, y que se repetía cada 20 años, a medida que nuevas generaciones alcanzaban la edad de procrear. Pero aun cuando sea evidente que determinadas avalanchas de inmigrantes, como las que se produjeron entre 1846 y 1851, repercutieron sobre el desarrollo americano, resulta dudoso que en Europa se produjera la suficiente sincronización en las tasas de natalidad como para determinar la evolución económica con 20 años de adelanto. Otra teoría pretende que los ciclos de la inversión en América, de los que formaban parte las cosechas, especialmente las de cereales, la construcción de ferrocarriles, la colonización de la frontera y el desarrollo urbano, determinaban el flujo y el reflujo de la economía atlántica, y que los inversores británicos y los inmigrantes europeos no eran más que factores que se adaptaban a las cambiantes circunstancias. Podría explicarse así el aumento de la emigración procedente de diversos países europeos durante los periodos de prosperidad americanos, pero no se daría razón del comportamiento de otros países fronterizos que, como Australia, también atrajeron a los emigrantes británicos. Lo que efectivamente parece haber sucedido es una compleja interacción a finales del siglo XX entre las regiones industriales y las zonas fronterizas productoras de materias primas. Los tirones que experimentaba el desarrollo industrial, basado en productos alimenticios y recursos naturales baratos, tropezaban periódicamente con insuficiencias en los abastecimientos, y las transformaciones que ello comportaba en las relaciones de intercambio favorecían el desarrollo de las zonas fronterizas, incluido el oeste americano. Al cabo del tiempo se restablecía la normalidad y nuevamente acudían a las sociedades industriales productos alimenticios y materias primas baratos, lo que incidía inevitablemente sobre la situación económica y sobre la evolución de la vida política y social. El gobierno y la industria como consecuencia del sistema americano de gobierno, receloso del poder centralizado y dotado de un sistema de control y equilibrio, checks and balances, tradicionalmente los Estados Unidos han confiado menos en una amplia planificación nacional y más en el mercado, a diferencia de los estados europeos más compactos. No obstante, el grado de intervencionismo gubernamental ha variado considerablemente con el tiempo. A principios del siglo XX, si bien el Estado apenas interfería en las actividades de los agricultores y de los hombres de la frontera, que por entonces constituían un sector importante de la población, sí ejercía un control considerable sobre el comercio y la industria de los estados del este. Los gobiernos estatales, por su parte, seguían la costumbre colonial de reglamentar los salarios y los precios, y supervisar la calidad, las condiciones de trabajo de los sirvientes y los esclavos, los monopolios locales, el suministro de agua, gas y posteriormente de electricidad y el cumplimiento de las diversas disposiciones locales. Por supuesto, la aplicación de estas disposiciones era superficial y precaria, pero el aparato existía.
Su origen probablemente se remontaba a la Inglaterra del siglo XVI. Especialmente en los momentos difíciles, el público tenía la convicción de que era obligación del Estado preservar el bienestar general. Incluso en la frontera, el individualismo estaba ocasionalmente atemperado por el control comunitario. Los mormones de Utah reglamentaban la inmigración. Las sencillas comunidades mineras castigaban las apropiaciones indebidas de terrenos y los rancheros y agricultores se veían afectados por las disposiciones sobre riegos y vallado. Estas manifestaciones tradicionales y locales de intervencionismo público fueron completadas a principios del siglo XVI por una legislación tendente a remediar el relativo retraso de los Estados Unidos frente a la industrialización británica. Tal vez la medida más importante fue la introducción de tarifas aduaneras llevada a efecto después de la guerra de 1812-1815, cuando la avalancha de tejidos británicos baratos amenazó con ahogar la naciente industria textil de Massachusetts. El arancel se convirtió pronto en un tema de controversia regional, al propugnar el nordeste manufacturero su subida y el sur su reducción. Resulta difícil determinar el alcance exacto del proteccionismo, porque en muchos casos la creciente productividad americana habría acabado con las importaciones, con o sin arancel. Pero en cualquier caso es probable que aumentara la rentabilidad y la tasa de crecimiento de muchas industrias. Paralelamente al arancel, el gobierno federal se procuraba ingresos mediante la venta de tierras públicas en el oeste, BACP 135. El volumen de ingresos obtenidos de estos recursos hizo que durante el siglo XVI el gobierno federal nunca anduviera realmente escaso de fondos en épocas de paz y que, por consiguiente, se hallara en condiciones de promover el desarrollo gracias a sus incentivos. Los sectores más favorecidos por esta ayuda fueron las carreteras, los canales y los ferrocarriles, a los que se alentó mediante subsidios federales o mediante donaciones de tierras. Pero también se proporcionó ayuda con destino a la educación y a otros fines. También los gobiernos estatales y locales suministraron sumas considerables a los canales, como el de Erie, y a los ferrocarriles, como los de Baltimore y Ohio, importantes vías de penetración hacia el interior del país. Los diferentes gobiernos reunían así un capital social básico social o Bereat capital, que, por su volumen, jamás hubieran podido proporcionar por aquella época los particulares. El dinero del gobierno iba acompañado de un control oficial de las empresas, si bien a medida que mejoraba su organización, las grandes compañías se hallaron en condiciones de reducir paulatinamente la injerencia estatal, sin dejar por ello de recibir sumas considerables. Esto sucedió en particular a mediados del siglo XVI, cuando las compañías ferroviarias podían amenazar con hacer o deshacer una ciudad a menos que recibieran subvenciones. Poco después de su fundación Los Ángeles, por ejemplo, pagó $100 por habitantes a la Southern Pacific, pero se trataba de una inversión que sus responsables sabían que había de dar buenos dividendos. Este intervencionismo estatal comenzó a ceder a mediados de siglo. Uno de los motivos fue que las comunicaciones ya habían sido completadas y que la economía avanzaba. Otro, más importante, que la expansión del mercado privado de capitales hacía en muchos casos innecesarios los subsidios federales o estatales en gran escala. Por otra parte, a partir de mediados de la década de 1830 se hizo patente la aversión a las mejoras internas financiadas por los poderes públicos. Esto fue entre otras cosas una reacción a la desorganización y la corrupción que acompañaron en muchos estados a los tiempos de abundancia de la década de 1830. Así, por ejemplo, Indiana aprobó en 1836 un proyecto de ley sobre mejoras de gran envergadura, iniciándose rápidamente la construcción de canales en todo el estado, para contentar a los intereses locales. Pero durante la crisis general de 1837 a 1841 se produjo un colapso de las finanzas estatales, de tal forma que cuando se inició la construcción del ferrocarril, en la década de 1850, la participación de la financiación privada fue mucho mayor. A nivel municipal, los problemas eran semejantes. En Nueva York, en la década de 1860, un grupo de políticos corrompidos, capitaneados por William Tweed, se hizo con el control del Tammany Hall, y con el del ayuntamiento, y estafaron al público varios millones.
Era evidente que este tipo de fiscalización pública de las empresas no redundaba en beneficio de la mayoría, y eran muchos los liberales que creían que los intereses privados estaban mejor capacitados para administrar los transportes públicos y los servicios municipales de gas y agua. Esta concepción se veía favorecida por la falta de unos funcionarios y de una administración que hubiera podido prestar de una manera eficiente y responsable estos y otros servicios parecidos. Desde que el presidente Jackson tomó posesión en 1829, en el plano federal imperaba el spoils system. Los cargos públicos lucrativos, y en particular los puestos de dirección en las administraciones, eran considerados como botín del triunfador de las elecciones. Por eso se ocupaban de nuevo cada 4 años tras el resultado de las elecciones, sin tener en consideración la competencia del titular del cargo. De este modo se convirtieron en prebendas de los partidos políticos los puestos directivos de Hacienda y de las oficinas de correos en todo el país. Consecuencia de todo esto fueron la incompetencia, la irresponsabilidad y la corrupción. Sin embargo, el presidente Jackson defendía el patronazgo de estos puestos para los partidos políticos con una retórica antiburocrática y demagógica. Todo hombre inteligente estaba cualificado para ocupar un puesto público. Hasta la Ley sobre Civil Service de 1883, no se introdujo a nivel federal la profesionalización paulatina de la administración, Merit System. El hecho de que los empresarios fueran cada vez más competentes revolucionó su actitud política. Inicialmente, los hombres de negocios habían acogido con satisfacción el patrocinio y la ayuda del Estado en lo que con frecuencia había sido una empresa comunitaria. Pero en la década de 1830, a muchos capitalistas del este la filosofía intervencionista de Hamilton empezaba a parecerles excesivamente restrictiva, al tiempo que los agricultores del sur y del oeste seguían desconfiando instintivamente del gobierno. Una de las víctimas de esta nueva situación fue el Second Bank of the United States. Simultáneamente, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del puente del río Charles, 1837, acarreó la desaparición de gran número de monopolios públicos cuyos privilegios estaban demorando la aparición de otros servicios competitivos. Ello era indicio de que las concesiones públicas de monopolios ya eran innecesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Otro factor que favoreció también a la empresa privada fue la promulgación por diversos estados de leyes generales sobre constitución de sociedades, que establecían la responsabilidad limitada en muchas actividades con un mínimo de interferencia estatal. La opinión pública y la ley se acomodaban a los intereses de la naciente clase capitalista con la esperanza de que la comunidad se beneficiara sustancialmente del resultado de sus actividades sin trabas. La justificación teórica de esta actitud procedía de una versión elemental del liberalismo británico adaptado al medio americano. Las teorías de los grandes economistas clásicos se popularizaron en los Estados Unidos a partir de 1820, pero omitiendo muchas de las salvedades que aquellos habían hecho acerca del papel del Estado. Las versiones populares sugerían las inmensas posibilidades abiertas a una dinámica población americana provista de abundantes recursos naturales, todo ello regulado a escala continental por las fuerzas equilibrantes del mercado. La intervención gubernamental, equivocada cuando no corrompida, solo contribuiría a obstaculizar el proceso y únicamente era necesaria para alcanzar los objetivos mínimos del respeto de la ley y el orden. Fue Henry Carey quien resolvió el problema de las tarifas arancelarias, excluidas por los economistas clásicos como Ricardo, pero ardientemente deseadas por los empresarios, al afirmar que los Estados Unidos eran lo suficientemente extensos y variados como para disfrutar en su interior de todos los beneficios del libre cambio sin necesidad de recurrir a un importante comercio exterior. Una de las ventajas de las teorías de los economistas clásicos sobre los efectos reguladores de la libre competencia era que encajaba perfectamente con la filosofía americana del sistema de control y equilibrio, checks and balances, de un gobierno limitado y de los derechos de propiedad. Ello es natural por cuanto ambos ideales, económico y político, tenían orígenes comunes en la Inglaterra de los siglos XVN y XVM. Pero al mismo tiempo se abría gradualmente paso en este sistema a otro concepto, el darwinismo social, esto es, la aplicación por Herbert Spencer al cambio social de las teorías de Darwin sobre el progreso biológico por la selección natural.
Proporcionaba explicaciones históricas plausibles a la pregunta de cómo en el seno de una sociedad, los más capaces alcanzaban la cima mediante el principio de la selección natural, survival of the fittest. La teoría era también reconfortante desde el punto de vista social en unos tiempos en que algunos americanos trataban a negros e indios con una total falta de consideración y otros hacían negocios gigantescos y aplastaban toda competencia. Si este era el proceder de la naturaleza, el humanitarismo o la intervención gubernamental no harían más que entorpecerlo. Este consenso generalizado recibió el espaldarazo legal a mediados del siglo VI en forma de diversas decisiones del Tribunal Supremo. Las características fundamentales del sistema político americano, constitución escrita, federalismo y división de poderes, habían conferido gran autoridad a los tribunales, que tenían que dirimir los conflictos jurisdiccionales. Fue el juez John Marshall quien, en 1803, reivindicó el poder de revisión judicial para el Tribunal Supremo, que poco a poco se convertiría en doctrina establecida. El Tribunal Supremo se vio obligado muy pronto a deslindar la autoridad relativa de los gobiernos estatales y federal como consecuencia del creciente volumen del comercio interestatal. La Constitución prohibía a los estados gravar este comercio con tarifas arancelarias, pero eran muchas las posibilidades de restringirlo mediante la oportuna legislación local. De aquí que en el caso Coley, 1851, el Tribunal Supremo dispusiera que a los estados no les estaba permitido reglamentar aquellas manifestaciones del comercio que por su naturaleza tuvieran carácter nacional. En aquellos tiempos, por supuesto, el gobierno federal apenas contaba con el respaldo político y el poder administrativo necesarios para regular a fondo el comercio, pero a finales del siglo VI la expansión constante del comercio interestatal y la concentración de la industria sobre una base nacional exigieron ya una legislación a esta escala. Pero en el caso Essex-Night, 1895, el tribunal sentenció que la fabricación de mercancías, incluso si era realizada por un monopolio, tenía carácter local y caía fuera de la competencia del gobierno federal. Esta actitud restrictiva de las actividades del gobierno federal se mantuvo a lo largo de una serie de sentencias, hasta bien entrado el siglo XX, y unida a parecidas limitaciones al poder de los estados, creó un vacío que únicamente la iniciativa privada podía llenar. El poder de policía police power, de los estados tan solo podía afectar a las materias relacionadas con el interés público y no alcanzaba la regulación de los salarios y las horas de trabajo libremente contratados. En este punto los jueces estaban influidos por la mentalidad conservadora de la época, pero un cierto grado de limitación constitucional del poder era probablemente inevitable en un momento en que el centro de gravedad de las fuentes de decisión económica y política se estaba desplazando del nivel local al nacional. Podría incluso afirmarse que este periodo de intenso conservadurismo favoreció el ulterior desarrollo de una economía nacional en los Estados Unidos. Bajo estas presiones, la intervención gubernamental estaba extraordinariamente limitada según los criterios modernos. Los presupuestos combinados de los gobiernos solo representaban alrededor del 4% del Producto Nacional Bruto en la década de 1870, frente al 17% en la de 1940. Algunas medidas, como la política monetaria o fiscal, para regular el pleno empleo apenas eran conocidas a mediados del siglo VI. Pero lo más frecuente era que los instrumentos de la política económica estuvieran disponibles y se utilizaran únicamente a un nivel muy pequeño y local. Los diversos estados eran conscientes de la necesidad de reglamentar los servicios públicos locales, pero casi nunca les pasaba por la imaginación la necesidad de reglamentar los ferrocarriles a escala nacional. De modo parecido, abundaban las viejas disposiciones contra las prácticas restrictivas del comercio mediante monopolios de las empresas o de los trabajadores, pero hubo que esperar a que la consolidación de la industria en la década de 1890 lo convirtiera en un problema nacional. E incluso en este caso pasaron bastantes años antes de que la ley antitrust de Sherman en 1890 fuera utilizada expresamente para influir sobre la estructura industrial. Aunque parezca una ironía, a finales de siglo cuando más activamente intervenía el Estado a través de los tribunales era para frenar las actividades de los sindicatos obreros.
Los diferentes estados, por su parte, aceptaban a mediados de siglo la necesidad de asistir a quienes no podían valerse por sí mismos y creaban prisiones, asilos para enfermos mentales, hospitales públicos y hospicios. Eran muchos los americanos que estaban orgullosos de estas instituciones que, en efecto, suponían a menudo un gran avance respecto de establecimientos más antiguos. Pero este dispositivo estaba todavía muy lejos del moderno concepto de estado del bienestar, incluso en su diluida versión americana. De aquí que el Estado de mediados del siglo VI dejara con frecuencia las decisiones sociales en manos del mercado o de la caridad individual o institucionalizada. Pero aun cuando el nivel y la competencia de la intervención gubernamental fueran a menudo penosamente bajos, puede afirmarse que los orígenes del moderno Estado burocrático americano deben buscarse en el siglo XX, resultado de la inevitable reacción a los males que acompañaron a la industrialización y a la urbanización, véase Capitán 5. En muchas zonas fue estableciéndose de modo paulatino un aparato administrativo que corrigió innumerables abusos, acumuló experiencia y creó precedentes que fueron vitales para el futuro. A menudo se copiaron las disposiciones legales y los métodos de trabajo de los gobiernos europeos, e incluso las técnicas administrativas de la economía europea. A nivel municipal, la rápida urbanización hizo necesaria una creciente reglamentación, pues de otro modo las ciudades se hubieran paralizado. En 1900 eran los ayuntamientos los que se ocupaban del abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, el gas y la electricidad y otros muchos servicios municipales. Los impuestos y gastos municipales crecieron enormemente aunque, como consecuencia de las obras y servicios públicos que la acelerada urbanización habían hecho necesarios, en algunos casos parte de los ingresos pasaron a manos de particulares corrompidos. De modo parecido, los gobiernos estatales en todo el país se esforzaban por controlar la industrialización, al igual que antes habían intentado fomentarla. El momento en que se produjo este cambio de orientación varió según el grado de industrialización y la política seguida en cada región. Así, los estados del sur continuaron subvencionando sus ferrocarriles hasta la década de 1870, mucho después de que estos subsidios hubiesen desaparecido en otras partes. A los gobiernos también les llevó tiempo adquirir la competencia necesaria. California, por ejemplo, creó comisiones para ocuparse de los ferrocarriles, la banca y los seguros en la década de 1870, pero hubieron de transcurrir 20 años más hasta que estas comisiones, en un primer momento mal pagadas, inexpertas y bloqueadas en todas partes por los empresarios, pudieran convertir una legislación bien intencionada en una administración eficaz, sin perjuicio de que en 1900 la tendencia general se orientara hacia una creciente intervención burocrática en todos los estados. A nivel nacional también estaba operando teniendo lugar un proceso similar de crecimiento administrativo. La reafirmación crucial de la autoridad federal se produjo con la guerra civil que, como todos los conflictos bélicos, exigió una gran expansión de la actividad gubernamental. Después de la guerra y del periodo de reconstrucción radical, véase Capitán 2, la autoridad del gobierno disminuyó bajo una serie de presidentes débiles, si bien en muchos aspectos la estructura administrativa federal siguió en aumento a medida que los funcionarios se enfrentaban a los problemas que planteaba el crecimiento económico. El Departamento de Agricultura, por ejemplo, creado en 1862, estableció gran número de divisiones especializadas que proporcionaban un valioso asesoramiento científico y comercial a los agricultores, cuya confianza se ganaron paulatinamente. La Comisión de Comercio Interestatal, creada en 1887, trató de suavizar las desastrosas guerras de precios que libraban las compañías de ferrocarriles y que incidían negativamente sobre otras industrias. Los ferrocarriles eran enemigos poderosos y los tribunales los respaldaban a menudo. Pero la comisión, animada por el apoyo popular, fue ganando experiencia y logró que el Congreso mejorara la legislación, habiéndose convertido en 1914 en un eficaz organismo administrativo. Sería equivocado pretender que ya en 1890, o incluso en 1914, el gobierno federal poseía en líneas generales una burocracia eficaz.
Pero la existencia, siquiera fuera en unos pocos sectores, de una administración cada vez más competente, experimentada e íntegra, estaba empezando a influir sobre la actitud del público, que comenzaba a darse cuenta de que los defectos del sistema vigente podían ser subsanados y de que era posible que un mayor intervencionismo gubernamental redundara en grandes beneficios. El público comenzaba a tomar conciencia de que solo el gobierno disponía del poder y de la competencia necesarios para hacer frente a los abrumadores problemas y a los abusos generalizados que habían hecho irrupción en la sociedad americana desde la Guerra Civil.